Bienvenidos a mi canal. Soy Manuel M. Gaspar. Hablaremos de ahorro e inversión. Te pido que si te gusta el contenido de mi canal, te suscribas. Primero hablaremos del ahorro. Según la Real Academia Española, el ahorro es la acción de ahorrar, donde define que ahorrar consiste en reservar una parte de tus ingresos ordinarios o guardar dinero como previsión para necesidades futuras. En base a esto, tenemos tres formas principales de cómo ahorramos. La más sencilla, que de hecho a una gran parte de nosotros nos enseñaron en nuestra infancia, es guardar el dinero en una alcancía. Otra de las formas de ahorrar es guardar o tener dinero en algún lugar de nuestra casa. Uno de los lugares más comunes es debajo de un colchón. Estas dos primeras formas son de muy alto riesgo, ya que fácilmente podemos caer en la tentación y tomar el dinero. Además, que existe el riesgo que otra persona entre a nuestro hogar y tome nuestro capital. La última forma de las convencionales es guardar el dinero en una cuenta bancaria. Solamente que hay que tomar en cuenta que muchas veces nosotros no guardamos el dinero en una cuenta bancaria porque la mayoría de las cuentas bancarias cuentan con un montón de comisiones y de que nos piden en la mayoría de los casos saldos mínimos. Entonces, si no tenemos el saldo mínimo, nos va a acabar nuestro dinero, las comisiones. Es importante recalcar que de las tres formas de ahorrar que hemos mencionado, a la larga nos generan pérdida de nuestro poder adquisitivo, pues debemos siempre de recordar que existe la inflación y que cada año nuestro dinero pierde valor. Por eso que es importante más que ahorrar, tener formas de inversión donde nuestro dinero no solo se guarde, sino que también obtenga un beneficio económico, un interés, el cual nos proteja de la devaluación del dinero. Aquí es muy importante definir que las inversiones pueden ser de tres tipos. De bajo riesgo, que son aquellas que generalmente cuentan con seguros donde nuestro dinero está garantizado hasta el 100%. De riesgo medio, donde tenemos seguros pero no hay garantía del 100% del monto invertido. Y de alto riesgo, donde no hay ningún seguro, o ganas o pierdes. Obviamente, en base a lo comentado, pues debemos también de saber que a mayor riesgo tenemos una mayor oportunidad de obtener una tasa más elevada o un beneficio mayor, pero al mismo tiempo también el riesgo de perder lo invertido se eleva. Entonces, es aquí donde debemos de analizar las opciones de inversión para que nuestro dinero sea diversificado en cuanto al riesgo, de tal forma que si mi inversión de alto riesgo se llega a perder al 100%, no represente mi quiebra financiera, y al diversificar el riesgo se obtiene una tasa por encima de la inflación y puede generarme un rendimiento a mediano y largo plazo que me dará la independencia económica que deseo. Es muy importante que al iniciar nuestras inversiones, lo primero que consolidemos sea nuestro fondo de emergencias. En el fondo de emergencias debemos de tener al menos el equivalente de 3 a 6 meses de tu sueldo, donde la facilidad de acceso a este dinero sea en un periodo no mayor a 30 días y del cual al menos la tercera parte debemos de tener acceso inmediato a nuestro dinero. Con esto me refiero a que en menos de 24 horas puedas acceder a este dinero. Este fondo de emergencias es el pilar de la inversión, ya que este dinero deberá estar en una inversión de riesgo bajo y debemos de cuidar que siempre nos genere al menos un rendimiento por arriba de un punto porcentual de la inflación. Las inversiones de bajo riesgo son principalmente, por un lado, los CETES y bonos gubernamentales. Estos medios de inversión generalmente ofrecen una tasa de interés bajo, pero por encima de la inflación, donde nuestro dinero está garantizado por la Secretaría de Hacienda. Aquí es importante comentar que para que perdamos nuestro dinero, primero tendría que caer en quiebra el país. Por otro lado, tenemos los fondos de inversión bancarios.
La mayoría de los fondos de inversión bancario, sobre todo cuando no son asesorados y estamos hablando de montos bajos de inversión, son inversiones que se realizan en cerca del 75 al 85% en deuda gubernamental y el restante puede ser en deuda privada. Debido a que la inversión es mayoritariamente gubernamental, es lo que nos garantiza un rendimiento donde generalmente su rendimiento va a ser cercano a CETES o en los casos mejores van a ser levemente mayor a una tasa del CETE. Y por último vamos a tener las cuentas bancarias que nos dan una tasa preferencial. Estas cuentas generalmente las ofrece un banco para captar clientes y como son invertidas con montos bajos están protegidas por el IPAP. Un ejemplo que vamos a tener en estos casos es la cuenta EIDE Banregio, la cual en este momento está ofreciendo una tasa bruta del 5.5% de interés anual si tienes un monto mínimo de 3,000 en la cuenta, o en caso de que tengas un apartado de ahorro te ofrece una tasa bruta de hasta el 6% de interés anual en tasa bruta. Inversión de riesgo medio. Estas inversiones, para que tu riesgo de perder tu dinero no sea tan alto, es recomendable que no sean en cifras demasiado elevadas. Por ejemplo, si tú inviertes en Sofipos, existen varias Sofipos que te ofrecen una tasa hasta del 11% de interés anual libre de impuestos. Pero hay que tomar en cuenta que estas inversiones para estar exentas de impuestos deben de ser menores a 150,000 pesos. Además de que cada Sofipo regulada cuenta con un seguro llamado Seguro Pro Sofipo, el cual es de una cantidad equivalente a 25,000 UDIs por persona. La inversión en bolsa de valores, que en este caso nos hablamos de la inversión que realiza un profesional, generalmente va a ser de riesgo medio porque este profesional lo va a invertir en fondos donde generalmente vaya a haber una ganancia y raramente hay una pérdida tan significativa. Generalmente uno de los fondos que más se usa es el SP500, entre otras. También existen los fondos de inversión mixtos. Estos los van a dar los bancos cuando tú manejas una cifra elevada de dinero. Estos fondos de inversión mixtos nos referimos porque su porcentaje de deuda privada o de empresas va a ser alrededor del 50%, lo cual nos va a dar una ganancia mucho mayor que un fondo de inversión tradicional. Y por último vamos a tener la inversión en préstamos en línea o más conocida como las inversiones de tipo fintech, que son inversiones que aunque no tienen ninguna garantía, lo que hace que no sea de alto riesgo es que tú decides a qué tipo de persona le vas a prestar, donde la mayoría de las plataformas te van a recomendar hacer inversiones mixtas. Esto quiere decir que no nomás inviertas en personas que te van a pagar una tasa alta, sino que inviertes principalmente en personas que van a pagar en forma puntual para que tú no pierdas tu dinero. Por último, hablaremos de las inversiones de alto riesgo. En este caso, vamos a tener en primer lugar la compra de acciones de empresas. Aquí tú inviertes con la intención de que la empresa en la que estás confiando su crecimiento e innovación puede hacerte ganar porcentajes incluso mayores al 100% de rendimiento en periodos cortos que pueden ser de 2, 3 años o en periodos medianos que van a ser no mayores a 10 años. Pero en estas situaciones siempre corres el riesgo que si la empresa llega a quebrar, tu dinero se va a perder. La inversión en bolsa de valores no asesorada. Aquí hay varias variantes, como lo que es la compraventa de acciones en corto plazo, la compraventa de divisas, donde tu ganancia queda exclusivamente a la especulación. Aquí el riesgo es muy elevado de tener ya sea pérdidas o ganancias. Las inversiones en Sofipos por arriba del seguro Prosofipo. Aquí es muy importante que sepas que si tú inviertes en un Sofipo por más de 25,000 UDIs, tienes el riesgo que si la Sofipo llega a quebrar, vas a perder todo el excedente que sea mayor a esos 25,000 UDIs. Y hay que recordar que esta cantidad de UDIs es alrededor de 150,000 pesos. Por esta razón yo no recomendaría que hicieras una inversión en una Sofipo en una cifra mayor a esta cantidad. Y por último vamos a tener en inversión de alto riesgo
También la inversión fintech. Aquí más que nada se menciona de alto riesgo porque nos vamos a referir a los casos en donde tú te vas a dejar llevar por la avaricia, donde solo vas a querer prestar a personas que tienen un riesgo alto de no pago, porque estas personas son las que te van a pagar una tasa más alta de interés. Es importante que al no estar regulado este tipo de inversiones, pues no hay garantías de pago, por lo que lo recomendable es hacer lo que la plataforma misma te está sugiriendo, que es diversificar y prestar en porcentajes mayores a los que son de bajo riesgo y solamente en una pequeña porción a personas de alto riesgo. Esto te va a garantizar que tu dinero no se pierda y sí genere una ganancia.